haciendo usted aquí? Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo el Señor: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 13 al 15. Después de haber desafiado a los 450 profetas de Baal y haber visto responder al Señor con fuego del cielo, después de haber orado para que lloviera y haber sido respondido con gran lluvia tras años de sequía, Elías dio oídos a un mensajero de Jezabel, que lo amenazó por haber matado a los profetas de Baal. Incluso después de todo lo que había hecho, Elías tuvo miedo de las amenazas de Jezabel y huyó. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 3. Dios lo encontró escondido en una cueva. Al oír la voz de Dios, inmediatamente salió de la cueva y oyó: ¿Qué haces ahí, Elías? Obviamente el Señor ya sabía acerca de la amenaza, pero no le dio importancia. Elías intenta justificarse y le dice que fue amenazado de muerte. Dios nuevamente la ignora. En otras palabras dice: vuelve al camino, haz lo que yo te mando y yo me ocupo de las amenazas. El Señor no castigó a Elías por ese momento de duda, no lo castigó por haberse escondido en la cueva, pero lo mandó a que saliera y lo trajo de vuelta a la realidad de la fe. La mejor manera de esconderse de la amenaza es obedecer. El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Nahum capítulo 1 versículo 7. El valiente sale de la cueva y se refugia en Dios. Fragmento del libro El pan nuestro para 365 días del obispo Edir Macedo.